Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jonás. Vamos a leer en Jonás, el profeta Jonás. Vamos a leer la palabra de Dios en el versículo número 1. Perdón, capítulo 1, versículo 17. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. 1:17. Ajá. Vamos a leer Jonás, capítulo 1, versículo 17. Amén. En el nombre de Jesucristo, Señor, leemos tu palabra, Señor amado, para tu gloria. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéeme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy, Señor amado, gracias por esta tarde que nos permite reunirnos, Señor amado. Te doy gracias, Señor amado, aleluya, por esta grande bendición para tu gloria, Señor amado. Gracias, bendito Dios, aleluya, por tus misericordias, por tu misericordia tan grande y constante, Señor, para nuestras vidas, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Señor, conforme a su corazón, perdone todo pecado, Señor, sane toda enfermedad, Señor amado. Obra en nuestra vida espiritual, Señor amado, y física también, para su gloria, en todas las áreas, para su gloria. Háblanos su palabra, Señor amado, y acompáñanos con su presencia, Señor, con su amor, con su compañía, Señor, y que le podamos entender, Señor, y hacer su voluntad, Señor, con su amor y con su paz, Señor amado, con su presencia. Todo sea para su gloria, Señor. Todo sea para su gloria, Señor amado, y se lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, mi Dios. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Aleluya. El tema de la predicación es la constante misericordia de Dios. Amén. Para los suyos. Gloria a Dios. La constante misericordia de Dios para los suyos. Este libro de Jonás, hermanas, si uno se pone a leerlo, cuando uno inicia los primeros versículos, no se ve tan claro, tal vez, el tema de la misericordia en los primeros versículos. Pero conforme uno lo empieza a leer, el libro, uno empieza a ver que Dios tiene misericordia, misericordia, misericordia. Siempre el Señor con su misericordia. Y uno ve mucho la misericordia de Dios. Uno dice: aquí por la misericordia, aquí por la misericordia, aquí por la misericordia. Así. De hecho, este libro, fíjense, en esta Biblia que tengo, esta Biblia de estudio, aquí le pone un tema al libro, dice de qué habla el libro. Y yo estaba leyendo, hermanas, y la palabra de Dios, y pues pura misericordia. Amén. Yo dije, pues pura misericordia en todo el libro. Entonces dije eso y volteé y miré lo que la Biblia dice, el título que le ponen al libro, porque las Biblias de estudio tienen a veces como un título, como que este libro se trata de tal cosa. Y busqué así, miré el título, y el título del libro, hermanas, es, fíjese, lo voy a leer, dice: tema la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanas, porque este libro habla así de pura misericordia, yo no lo había leído ahí, pero nomás con solo leer el libro, pues uno se da cuenta, pero hasta así tiene.
tema la misericordia de Dios. Mira, aquí está, si lo puedes leer, mira. Tema la misericordia de Dios. Es lo que está en el libro, lo dice ahí. Y yo lo estaba diciendo y luego miro y el libro, la misma Biblia, así hasta le pusieron a la misma, en esta Biblia, pues, ¿verdad? Entonces, aquí se ve, hermanas, la misericordia tan grande del Señor. ¿Recuerdan ustedes, hermanas, el servicio pasado, el día martes, que vimos aquí en el profeta Jonás, la palabra de Dios? El Señor nos hablaba en su palabra cuando Jonás, él se hace responsable de sus actos. Se hace responsable de sus actos y él prefiere perder la vida y que no se mueran las personas que él los puso en peligro de muerte, porque él sabía que era algo, que era por su culpa iban a morir, ahora sí que iba a morir el inocente por su culpa. Y él se hizo responsable y quiso que lo arrojaran al mar para que el mar se pusiera quieto y ellos se salvaran, porque él sabía que era su culpa lo que estaba haciendo. Y que Dios nos ayude a nosotros, hermanas, a hacernos responsables, porque es bien difícil, la verdad, no podemos si Dios no nos ayuda. Entonces, cuando él es arrojado al mar, yo les decía a ustedes que es lo que estaba pasando ahí, prácticamente lo estaban aventando a la muerte. Porque imagínense, hermanas, aunque no hubiera tempestad, que a uno vaya en un barco y que lo avienten a uno al mar y lo dejen ahí en el mar, de modo que uno que se vaya nadando hasta donde llegue la playa, pues no va a llegar uno, se va a morir uno, es normal, pues se va a morir. Y más con la tempestad. Pero ni la culpa de tempestad, ¿verdad? Pero cuando él ya es arrojado, hermanas, ahí, él ya debe de morir. Porque es normal que muera. Es como si a una persona la avientan al fuego, pues se va a quemar, se va a morir. Si la avientas hacia el mar, pues se va a ahogar, se va a morir. O sea, tiene que morirse. Lo avientas desde una parte muy alta, pues va a caerse y se va a matar. Es normal que se muera, ¿verdad? Pero recuerden que él había desobedecido a Dios grandemente. Había desobedecido a Dios grandemente, y el peligro de muerte de la vida de los que iban con él en el barco, y el peligro de muerte de él mismo era por su desobediencia. Pero él lo que hace, que acepta su responsabilidad, pero es arrojado al mar como una persona que sí aceptó su responsabilidad, pero que por culpa de él, gente había estado en peligro de muerte. Y también muchísimas personas, miles de personas de Nínive en peligro de muerte, porque él estaba huyendo para que Dios los matara y no escucharan la palabra de Dios y no fueran movidos al arrepentimiento y Dios los matara, porque él quería eso. La Biblia enseña eso, más adelante lo vamos a ver en su momento. Va a decir Jonás buscaba pues que Dios no los perdonara, es lo que la Biblia dice, porque Jonás quería que los destruyera Dios, porque es lo que Dios había dicho, que los iba a destruir en 40 días después de la predicación de Jonás. Entonces, fíjense, hermanas, la misericordia de Dios. Por eso el tema es la misericordia constante de Dios. Amén. O sea, que Dios tiene misericordia, pero es una misericordia constante, hermanas. No quiere decir que Dios tiene misericordia contigo ahorita, pero ya mañana quién sabe qué va a hacer de ti. Entonces sí, si cuando te venga el mal espiritual, el mal humano, el mal físico, el mal de las personas, el mal de lo que venga, entonces sí, a ver cómo te las arreglas, ya fue tu final. Sino que la misericordia de Dios para uno, aunque uno sea desobediente, es constante. Por eso el tema es la misericordia constante de Dios, pero para los suyos, por eso sí ves el tema. Porque aquí la Biblia nos enseña eso, hermanas. Esta misericordia de Dios con Jonás es una misericordia constante, la vamos a ir viendo ahorita un poco. Pero Jonás no es cualquier hombre, Jonás es un hombre de Dios, es un profeta de Dios. Él cuando es arrojado al mar, por su culpa, él puso en riesgo a las personas y él es arrojado al mar porque él se hace responsable de sus actos, pero por su culpa la gente estuvo en peligro de muerte y él se ha arrojado al mar. Entonces él podría haber recibido el castigo de Dios de que muriera. Entonces, bueno, te haces responsable de tus actos, pero te vas a morir del agua porque pues andas de desobediente, pues por tu culpa esa gente estaba en peligro de muerte y por tu culpa miles de personas están en peligro de muerte y te avientan al mar donde te vas a morir, pues te vas a morir porque andas de desobediente. Es como que ustedes, hermanas, que por su culpa nos van a matar a nosotros que estamos aquí, que Dios nos guarde, ¿verdad? Pero un ejemplo, van a matar a gente que anda con usted en el momento. Y no nomás eso, hay miles de personas que pueden matar por la culpa de nosotros, que no queremos
que Dios los ayude y que los mate. Sabemos que Dios ya dijo que los va a matar y hasta dio la fecha cuando los va a matar a esas miles de personas. Y por nuestra culpa estamos haciendo todo tardando para que Dios los mate. Y que mate también a los que están alrededor de nosotros. Imagínese usted dice, yo entrego mi vida para que no maten nomás a los poquitos de aquí, a los demás, pues eso es sabe, ¿verdad? Pero esos poquitos. Usted se avienta al fuego o se avienta de una parte muy alta. ¿Usted qué cree que le va a pasar? Lo más seguro es que se va a matar porque es desobediente, ¿verdad? Aunque usted asumió sus malas acciones en cuanto a esas personas, no en cuanto a los de Nínive, en cuanto a esos que eran poquitos, ¿verdad? Los de Nínive son miles, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero la cosa es que él, aunque se avienta hacia la muerte, lo avientan a la muerte, que él lo dijo que lo hicieran, en vez de que Dios lo dejara que se muera, que se lo merecía, sí se lo merecía, la misericordia de Dios, como es un profeta de Dios, es pueblo de Dios, como ustedes que son pueblo de Dios, lo que hace Dios, dice que le manda un gran pez, dice el versículo número 17, dice, pero Jehová tenía, dice, preparado un gran pez que tragara a Jonás. Entonces, en vez de que muriera Jonás, se lo traga un pez y él queda dentro del pez. Él merecía la muerte porque por su culpa iban a morir miles de personas en una ciudad y aparte los que estaban ahí con él. Y él se avienta a la muerte y merecía la muerte porque estaba en desobediencia y por su culpa muchísima gente iba a morir. Pero cuando él tiene que recibir el castigo de Dios, lo que recibe es misericordia. Dios manda un pez para que no se muera y lo atrape dentro de él. Por eso nosotros estamos en pecado, hermanas. Tal vez usted ahora andaba pecando, yo anduve pecando, ayer anduvimos pecando, pero Dios nos dio bendiciones. Y Dios nos bendijo. Ayer anduvimos haciendo cosas malas, anoche a lo mejor anduvimos haciendo cosas malas, en la mañana también, en la tarde. Hace ratito a lo mejor andábamos haciendo cosas malas tal vez, pero Dios nos está bendiciendo ahorita y aparte Dios nos dio bendiciones que nosotros sabemos que Dios nos dio algo. Y Dios nos va a dar bendiciones de todos modos, aunque hicimos lo malo, hermanas, Dios nos va a dar bendiciones porque Dios es un ser misericordioso. Amén. Y que bendice de gracia. Y bendecir de gracia, dar de gracia, hermanas, es de gratis. Gracia quiere decir gratis y gratis es gracia. O sea, Él nos bendice de gratis. No nos bendice porque nos lo ganamos, nos bendice de gratis. Porque no lo ganamos. Ahí con algo que se merecía. Si eras responsable de tus hechos y por eso vino tu muerte y moriste y ya. ¿Verdad? Eso, y todavía Dios te va a demandar a ti el pecado, y por tu culpa esa gente estuvo en peligro de muerte desde aquí. Y también el pecado de que por tu culpa, tal vez, si aquella gente no se arrepiente y muere, las de Nínive, que son miles, Dios te va a demandar todas esas almas a ti también, por tu culpa. Pero aquí Dios te va a andar ayudando, hasta peor te vienen del infierno. Eso podría haber pasado, pero como Jonás era un hombre de Dios, la misericordia de Dios se manifestó. Como nosotros digo, andamos mal, y en que andemos mal, en vez de que Dios nos mande mal, nos manda bien porque nos ama. Amén. Es como dice la palabra de Dios, dice que algunos del pueblo de Israel que decían que hagamos males para que nos vengan bienes, dice. ¿Verdad? Dice así, pero no quiere decir que si uno hace mal le va a ir bien. Sino lo que yo quiero decir, hermanas, es de que viendo aquí como Jonás, aquí se muestra Jonás, que es tan grande la misericordia de Dios, que aunque merecemos, hermanas, el castigo, Dios lo que nos da es una bendición. Dios nos da una bendición porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros, hermanas, y la misericordia de Dios para con nosotros, hermanas, está, incluso cuando andamos mal con Dios. A veces uno no anda bien con Dios y de todos Dios nos bendice grandemente. Y después vamos a fallarle más a Dios después de que nos bendiga grandemente y el Señor nos da otra bendición. Estamos todavía. Gloria a Dios, amén. Fíjense la misericordia de Dios tan grande que le salvó la vida, que no se muriera y que no se lo merecía. Más bien que lo condenara tremendamente en el infierno porque por su culpa tantas almas iban a morir y él iba a ser culpable de la sangre de todas esas personas, de esas almas. Y Dios le muestra su misericordia salvándolo todavía. Y todavía dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y lo dice Jesucristo, fue el que lo dijo, lo dice en Mateo. Aquí tengo la porción, es en Mateo capítulo número 12, del versículo 38 al 40. Ahí dice Mateo 12, 38 al 40, Jesús dice que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, él también va a estar así en el centro de la tierra. El versículo no lo leí completo, dice el versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase
Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Ahí me detuve y dice el versículo, continúa así, dice: y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aunque él había desobedecido tremendamente, hermanas, y merecía la muerte y hasta el castigo eterno de Dios, él, hermanas, de todos modos, lo que recibe es la salvación, porque era de Dios, que Dios nos bendice, que no lo merecemos. O sea, a su pueblo así nos bendice porque el Señor nos ama en realidad. Eso no estamos por lo que hacemos, sino no tuviéramos nada, pues, ¿verdad? Por todo es por gracia. Entonces, aparte de eso, que Dios le salva la vida, hermanas, él al estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez, que ese es otro milagro de Dios, porque lo pudo haber tragado el pez y no morirse, el gran pez, pero ya estando en el pez, pues, se muere la persona, pues. Como hace días estaba leyendo, no sé qué día fue, en una Biblia de estudio, y decía ahí los hermanos comentando ahí, el hermano comentando ahí, el que comentó decía que el milagro más grande para él se la figuraba, no era que el pez lo había tragado, sino lo más grande es que cómo no se murió los 3 días adentro. Porque imagínense, ahí es diferente la respiración, es diferente todo, pues, y cómo no se murió. Dice que para él era más grande el milagro de que cómo pudo durar 3 días sin morirse adentro, pues. Fue bien tremendo, estar ahí. Ya ve, aquí vemos cuando él oró, dice que el alga se le enredó su cabeza, porque el pez tragaba, pues, de todo, y hasta la cabeza tenía esta enredada hasta algas ya en la cabeza. Entonces, el Señor, hermanas, es tan misericordioso para con nosotros, al que pecamos, nos bendice grandemente porque nos ama, hermanas. Eso nos debe dar seguridad a nosotros. Y agradecimiento y para el Señor, que Dios nos provoque eso a su gloria. Y es tan grande la misericordia de Dios, hermanas, que aún así lo bendijo más a él y nos bendice más, que no solamente le salvó la vida, sino que los días que estuvo ahí, las noches que estuvo ahí, sufriendo humanamente, ¿y cómo sufrió? Porque sí sufrió mucho, pero lo que él sufrió fue un símbolo de lo que iba a vivir Dios hecho hombre. Que Jesús dijo eso, Jesús lo dijo donde le dije, de Mateo capítulo número 12, del 38 al 40. Jesús dice que como estuvo Jonás así, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, que así él va a estar en el corazón de la tierra. Cuando Jesús murió, él bajó al centro de la tierra, y él ahí estuvo 3 días y 3 noches y después salió. Eso lo vamos a estudiar después, si Dios quiere. No sé si lo estudiamos con detalle, pero lo vamos a estudiar en un futuro, primeramente. O sea, a lo mejor antes lo estudiábamos. Pero la cosa, hermanas, de que él, aunque estaba mal con Dios, él era el que había hecho grandes pecados. Imagínense, hermanas, que por la culpa de ustedes fueran a matar a toda la gente de Tijuana, que son miles de personas. Y por su culpa, y usted se avienta de un cuarto piso, se avienta de cabeza, se avienta usted, ¿y qué le va a pasar? Usted dice, pues me voy a matar, Dios que me va a ayudar si yo como ando de rebelde, de pecado por mi culpa, todo lo que tal si esta gente se va a morir, y me aviento y me va a morir, y se van a morir ellos, porque van a morir ellos, ¿no? Y por mi culpa, imagínense, o sea, y que todavía Dios le guarde y que no se muera, que le salve la vida, haga un milagro para que no le pase nada, cuando viene la Erika, y cuando cae y no le pasó nada y cayó de cabeza. Y todavía Dios lo usa a usted, que usted es una persona bien pecadora, ¿sí? Para que usted sea un símbolo de Jesús. Usted de Jesús. Usted es un símbolo de lo que va a vivir Jesús en un futuro. Y Jesús lo dijo. Ahí se ve la misericordia. Por eso, hermanos, la misericordia de Dios es constante. Estás mal y te bendice grandemente. Y estás mal y te bendice más, hasta símbolo del mismo Dios fue. Vivió símbolo de lo mismo que iba a vivir. Vivió algo que iba a ser símbolo de lo que iba a vivir Dios mismo hecho hombre. Y estaba en su rebeldía. Y le oró a Dios. Luego todavía lo deja vivir esos días. También se ve la misericordia de Dios ahí. Como misericordia tras misericordia. Y sabemos cómo él viene, su trasfondo de vida de Jonás. Y le ora al Señor, hace la oración. La oración empieza del versículo número 1 del capítulo 2 y termina hasta el versículo número 9. Y cuando él ora al Señor, cuando le hace la oración de esos 9 versículos, en el versículo último del capítulo 2, que es el versículo número 10, dice la palabra de Dios: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Otra vez Dios le da misericordia. Amén.
Porque Dios podía haberlo guardado de que no se ahogara cuando se aventó al mar, lo tragara el pez, pero después ahí muriera ya a las horas, ¿no? O al tiempo que Dios quisiera que muriera, y lo dejó vivir todavía. Le dio misericordia cuando se aventó, le dio misericordia de dejarlo vivir en el pez, le dio misericordia de que fuera hasta símbolo de lo que iba a vivir Dios mismo hecho hombre, que él fuera, que era una persona de rebeldía, fíjese, como Dios nos ama a su pueblo. Le dio misericordia que escuchó su oración, le dio misericordia que mandó al pez que lo vomitara en tierra para que fuera salvo de lo que estaba pasando. La misericordia de Dios, hermanas, es constante. Por eso dice la palabra de Dios. Una vez Dios nos habló en este versículo que voy a mencionar ahorita. Una predicación tuvimos. He predicado 2 veces en ese versículo. Una vez fue hace años. Y el versículo es uno que viene en Juan, capítulo número 1. Creo que es el versículo 16. Lo anoté, aquí lo tengo, sí. Ahí dice la palabra de Dios, hablando pero de Jesús, hermanas. Dice ahí. Dice, porque de su plenitud, dice así, o sea, de la grandeza de Jesús, de la grandeza del ser de Jesús, de su ser que es grande, dice, tomamos todos, de Jesús tomamos, de Él mismo tomamos, de su misma persona. Y dice, y gracia sobre gracia. O sea, que si, en otras palabras, de entender que recibimos de su misma persona, de Él, recibimos bendición gratis tras bendición gratis. Y fue lo que Jonás recibió. De gratis lo salvó de que no se muriera cuando se aventó. De gratis lo guardó que no se muriera los 3 días que estuviera ahí. Le digo, hasta esta persona comenta en la Biblia de que se le hace más grande el milagro de que no se murió dentro del pez esos días y esas noches a que el pez lo haya tragado. Porque eso está bien tremendo también. O sea, si lo traga, pues iba a morir de todos modos, ¿verdad? Entonces, ahí también le mostró la gracia que no se murió. Le mostró la gracia también regalada la gracia que no se merecía de escuchar su oración. Le regaló otra bendición también gratis que no se merecía también, Jonás, de que Dios mandara al pez que lo vomitara a tierra y podía él vivir otra vez una vida normal, ¿verdad? Salir a la vida. Entonces, el Señor es así, hermanas. El Señor tiene misericordia constante con nosotros, no por nuestras acciones. Por eso dice el Nuevo Testamento, dice que de la persona del Señor, de su persona que es grandísima, de su ser grandísimo, dice su plenitud, lo dice así. Tomamos todos tomamos de Él, dice gracias sobre gracias, de la grandeza de Dios, de su persona, tomamos bendición regalada. La bendición regalada, no es que, es una bendición bien grande el hermano, es que esa hermana es un ejemplo, seguir, es una santa, un santo. Si es un santo, una santa porque recibió a Cristo y Dios lo santificó, y si también se guarda santidad en cosas. Pero no pues lo recibió porque también peca bien tremendo en otras cosas, sino que lo recibió porque Dios le dio gracia, le dio regalado. Y luego después la otra bendición, es que ahora ya está perfeccionándose mal, hermana, ya es mejor. A veces sí, a veces sigue igual. No, le dio otra vez porque le dio otra vez otra gracia. Gracia sobre gracia, como a Jonás. Le daba misericordia constante. La misericordia es constante de Dios para los suyos. Porque Jonás era de Dios, como nosotros somos de Dios. Por eso Dios nos bendice a similitud de Jonás. Andamos de rebeldes, hacemos cosas malas y pecamos y Dios nos bendice. Hacemos males, oramos, sentimos la misericordia de Dios. Usted si es que tiene motivo del Espíritu Santo, que todas aquí lo tienen casi todas. Hablan lenguas cuando oran, aunque hagamos lo malo. Sentimos la presencia de Dios, sentimos la bendición de Dios, sentimos pues al Señor cómo nos bendice y sentimos que nos puede perdonar, de lo que nos ha perdonado todo el tiempo y siempre sigue perdonándonos y nos va a perdonar hasta que nos dé la victoria, ¿verdad? O hasta que nos vayamos con Él. ¿Por qué? Porque su misericordia, hermanas, con su pueblo es constante, con los que son de Él, como lo dice la Biblia ahí en el Nuevo Testamento, que así lo es con Jesús, es gracia sobre gracia. O sea, regalado tras regalado. No porque te ganaste una cosa, sino que de gratis, y otra cosa de gratis, y otra cosa. Y eso es bueno, hermanas, porque nosotros somos malos, y en la cosa, nadie puede obedecer a Dios. Nadie podemos obedecer a Dios, ni los cristianos, ni nadie. Nosotros de cristianos podemos obedecer a Dios en algunas cosas, que Dios nos ha ayudado, porque Dios nos ha ayudado, pero lo que no nos ha dado la victoria no lo podemos agradar. Porque en realidad no lo podemos agradar en nada. Lo poquito o mucho que podemos agradar a Dios, porque Dios nos ha ayudado. Como yo cuando he dicho eso de tomar, que yo tengo muchos años ya sin tomar, para la gloria de Dios. Eso que Dios a mí me libró de tomar desde los 27 años hasta ahorita los 44,
que no he tomado ni una sola cerveza para la gloria de Dios, ni un solo vaso de bebida alcohólica, ni cerveza, es porque Dios me ha guardado, no porque, porque yo soy bueno y soy santo. Yo soy malo, soy pecador. Soy santo porque el Señor me apartó de Él, pero en la práctica soy malo y soy pecador, porque Dios me guardó en eso. Por eso tengo eso, pero no soy mejor que los demás hermanos que toman. Ellos a lo mejor toman, pero hacen cosas, no hacen cosas que yo hago. Y yo no tomo, pero yo hago cosas tal vez que ellos no hacen, ¿verdad? Entonces digo todo esto, hermanas, porque gente se puede sentir que no es de Dios, o se puede sentir mal porque yo peco, yo no soy así, y esto, lo otro, así, o se puede sentir, no, yo no soy malo porque yo no hago esto, no hacemos eso, pero hacemos otras cosas. Y lo que ya no hacemos, gracias a Dios, es porque Dios nos ha ayudado, porque todo es de gratis, todo nos lo ha dado de gratis, y si Dios nos lo quita, volvemos a lo mismo. Pero esto es consolador, hermanas, porque el que es de Dios va a estar recibiendo siempre de gratis, tras de gratis, tras de gratis. Y eso es bueno, porque si Dios nos demandara, gánate esto, te ocupas esta ayuda, gánatela. Entonces, y de esta manera y en santidad, gánatela por eso, ¿verdad? No, pues no recibiéramos nada, hermanas. Al contrario, ya nos hubiera castigado Dios desde cuando nos hubiera mandado un castigo, una disciplina, ya ni viviéramos a lo mejor. Entonces, hermanas, es bueno todo esto porque la misericordia de Dios es para con nosotros constante. Dios nos va a estar bendiciendo siempre. Dios nos bendice aunque no lo merecemos. Y Dios nos va a seguir bendiciendo aunque no lo merecemos, porque es gracia sobre gracia, regalado tras regalado. Y regalado. Hasta que usted se muera o vaya con Cristo, siempre va a ser regalado tras regalado. Amén. Y qué bueno, porque si no, no recibiéramos nada. Es que es por gracia. Como fuimos salvos y por gracia es que seguimos recibiendo. Si no, pues ¿qué sería? Imagínense, si no fuera la gracia así, Dios a Jonás lo hubiera matado, ¿sabes qué? Sí, y te voy a condenar en el infierno porque por tu culpa esa gente está en peligro, tanta gente, y hasta en el infierno. Y Dios no, hasta así, tú lo que vas a pasar, hasta es símbolo de lo que yo voy a vivir cuando me haga hombre. Hasta símbolo de lo que voy a vivir Dios mismo como hombre. Y Jesús lo dijo, Jesús fue el que lo dice en Mateo. Usted lee, Él es el que está hablando, Jesús. Entonces, y Dios lo bendijo y lo aventaron al... Fíjese cómo es esto. Los hombres lo aventaron al mar porque Jonás dijo, y Dios lo aventó a la tierra. Fíjese. Es como que se avienta al fuego a quemarse y Dios lo pone en su camita, está tranquilo. Entonces, el Señor nos cuida, hermanas. Amén. Y se merecía que Dios lo dejara que se acabara, que se muriera, porque se lo merecía. Pero Dios, ¿qué? Le dio una misericordia y otra misericordia. Y todas las misericordias que le fue dando, como les mencioné, hasta que llegó a la misericordia de que lo arrojó a tierra. Porque la misericordia de Dios es constante sobre los suyos. Gracias sobre gracia, bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanas. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. Es un pequeño